Bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año, día número 27. ¿Cómo mantener el rumbo? El pastor Nicky escribe: a Pipa y a mí nos encanta realizar largas caminatas. Mejor dicho, me gusta dar largas caminatas y a ella le agradan las caminatas un poco más breves. De modo que convenimos en tener caminatas de media distancia. No hace mucho realizamos una caminata razonablemente larga en la zona de Sundowns, Inglaterra. Ninguno de nosotros tiene un buen sentido de la orientación y para colmo nos habíamos olvidado de llevar un mapa. De alguna forma nos las arreglamos para extraviar el camino y terminamos en una granja. Era uno de los días más cortos del año y pronto comenzó a oscurecer. Parecía que la única forma de volver a donde estacionamos nuestro vehículo era cruzar un campo lleno de vacas. Al aproximarnos a ellas, algunas nos rodearon de una forma demasiado amistosa, bloqueando nuestro camino, mientras que otras se asustaron y comenzaron a correr. Estábamos convencidos de que seríamos remozados en el lodo, derribados por el ganado o reprendidos por un airado granjero por causa de las vacas aterrorizadas por causar que se dieran golpes contra el vallado. Decidimos efectuar una salida veloz saltando por un banco de tierra empinado y resbaladizo. Pipa había sobrepasado su duración preferible para una caminata. La oscuridad se cernía sobre nosotros y parecía que estábamos en un lugar alejado de cualquier camino cercano. Las cosas no se veían para nada bien. Afortunadamente, nos las arreglamos para encontrar un camino que nos llevara de regreso. Sentimos un gran alivio. Para futuras caminatas decidimos que llevaremos un mapa y no nos separaremos de las sendas marcadas en el mismo. Permanecer en el camino resulta mucho mejor para relajarnos, caminar juntos y favorecer nuestra relación en general. En la Biblia se usa con frecuencia la imagen de las sendas de Dios, sendas que conducen a la vida. Vamos a leer el Salmo 17 del 1 al 5. Protección contra los opresores. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Determina permanecer en las sendas de Dios. David dice: he apartado mis pasos y mis pies están firmes en tus sendas. En el versículo 5. La palabra hebrea para sendas significa literalmente huellas de ruedas. David está absolutamente determinado a permanecer en las sendas de Dios. A fin de permanecer en las sendas de Dios, debes observar lo siguiente: tu corazón, las cosas que pienses. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí ninguna maldad. Versículos 3, parte A. Tus palabras, otra cosa que debemos escudriñar. Las cosas que digas. No he dicho cosas indebidas, dijo en el versículo 3, la parte C. También tus pies, quiere decir los lugares a donde vayas. Mis pies están firmes en tus sendas. Versículo 5, parte B. Vamos a orar. Señor, ayúdame a permanecer en tus sendas, que mis pies no resbalen. Ayúdame a guardar mis pensamientos de día y de noche. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti, ni con lo que haga, ni con lo que diga, ni con lo que piense, ni sienta. Señor, ayúdanos a mantenernos en tus sendas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán.
y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer con cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Quédate en las sendas de Dios en tus relaciones. La enseñanza de Jesús sobre las relaciones resulta de vital importancia para nuestra propia vida y para la sociedad. En este pasaje se establecen las sendas de Dios para la vida familiar. Primero, la importancia del matrimonio. Los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio, pero él responde hablando del matrimonio. Se remonta al relato de la creación. Cita el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 24, estableciendo que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Está en Mateo 19:5. Este versículo de Génesis es considerado como un texto fundamental para el matrimonio, no solo en el Antiguo Testamento, sino también por Pablo en Efesios 5:31 y Jesús mismo, como lo acabamos de leer. El matrimonio implica el acto público de realizar un compromiso para toda la vida con tu cónyuge, un pacto que tiene prioridad sobre la relación con tus padres. Implica estar unido con tu cónyuge. La palabra hebrea significa literalmente pegados juntos. No solo significa física y biológicamente, sino que también es emocional, psicológica, social y espiritualmente. Este es el contexto cristiano para la unión de un solo cuerpo. La doctrina bíblica del matrimonio es más emocionante y positiva que existe. También es la postura más romántica. Señala delante de nosotros el plan perfecto de Dios. Ahora, también el Señor habla de la concesión del divorcio. Los fariseos persisten con sus preguntas sobre el divorcio. Hablan del mandamiento de Moisés, Mateo 19:7. Jesús responde diciendo que Moisés permitió tal cosa por lo obstinados que son, versículo 8. Y confronta duramente a los hombres que en una sociedad en donde las mujeres tenían mínimos derechos, usaban la concesión de la ley para abandonar a sus esposas, versículo 9. La concesión de Moisés del divorcio nos recuerda la gracia y la compasión de Dios en situaciones donde no alcanzamos el listón de sus ideales. Pero Jesús dice que el divorcio nunca es lo ideal. Muchos de los que han experimentado el dolor de un matrimonio quebrado se identificarán con la descripción de Job en su sufrimiento, descrito en el pasaje del Antiguo Testamento que leemos hoy. Debemos hacer todo lo posible para cuidar los matrimonios, el nuestro y el de los demás, y hacer todo lo que podamos para consolar a quienes se hayan divorciado, no echando culpas como Elifaz. Otro punto que el Señor Jesús trata es el llamado a la soltería. Jesús habla de 3 clases de soltería. Primero, genética.
unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, versículo 12a. Segundo, la soltería involuntaria, que es en el versículo 12b, personas a quienes las hicieron así los hombres. Y tercero, la soltería voluntaria, otros se han hecho así por causa del reino de los cielos, versículo 12c. La soltería puede ser temporal o permanente, pero nunca es definida por el Nuevo Testamento como algo de segunda clase. Tanto el matrimonio como la soltería son llamados importantes y conforme al Nuevo Testamento las dos situaciones tienen ventajas y desventajas. Otro punto que el Señor toca en este texto que acabamos de leer de Mateo es la prioridad de los niños. Las palabras de Jesús desafiaban la actitud de muchos de sus contemporáneos en cuanto a los niños. En las sociedades antiguas, los niños solían considerarse como la periferia de la sociedad. Parafraseando un antiguo dicho británico, eran personas vistas pero no oídas. Las sendas de Dios son muy distintas. Jesús imponía sus manos sobre los niños y oraba por ellos, versículo 13a. Cuando los discípulos sienten que Jesús no debía ser distraído por ellos, responde: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Versículo 14. Demostró la alta prioridad de la que los niños deben gozar en nuestra vida. Como padres, es muy importante priorizar a nuestros hijos y no verlos como distractores de nuestro trabajo o ministerio. Como iglesia, debemos velar porque nuestros niños y jóvenes tengan la prioridad en términos de recursos e instalaciones, porque el reino de los cielos pertenece a ellos, así como a todas las demás personas. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos en nuestra vida personal y como sociedad a no apartarnos de tus sendas para la vida familiar. Pido tu bendición por todos aquellos que trabajan para fortalecer la vida familiar. Ahora vamos a leer Job desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 21. Capítulo 4. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y no tome necedad en sus ángeles, cuando más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin saber quién repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Capítulo 5. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverá? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda,
porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Dios Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Job reprocha la actitud de sus amigos, capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pensasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pensaría ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a tu pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? ¿Y que de todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidos por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechadas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado, cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo sobre vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Capítulo 7. Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo,
Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré con la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ayuda a que otros permanezcan en las sendas de Dios. Estoy tan agradecido por mis amigos que me han ayudado a permanecer en la senda. No obstante, en ocasiones es posible que aún nuestros amigos nos malentiendan o hagan las cosas mal. En este pasaje vemos el contraste entre Job, que ayudó a otros a permanecer en las sendas de Dios, y Elifaz, que no fue de ayuda para Job. Capítulo 6, verso 21. A veces la gente pregunta, ¿es cierta cada palabra de la Biblia? Mi respuesta siempre es sí, pero al igual que con los demás libros deben ser interpretados. Una de las reglas de interpretación es que siempre debemos interpretar según el contexto. En el pasaje de hoy leemos las palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job. Tenemos que leerlas a la luz del hecho de que al final el Señor dice a Elifaz de Temán, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Eso está en el capítulo 42, verso 7. Las palabras que leemos en este pasaje no todas son ciertas. Los amigos de Job dan una respuesta demasiado simplista al problema del sufrimiento. Su diagnóstico es por momentos ingenuo, pietista e irreal. Job, por otro lado, es realista y sincero en medio de su batalla con el dolor, las noches sin dormir, el lamento y el sufrimiento. Su padecimiento no es el resultado de su propio pecado, como Elifaz y sus amigos sugieren. Job pregunta correctamente, instrúyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. El Espíritu de Dios siempre nos convencerá de pecados específicos, mientras que Elifaz y sus amigos decían, en efecto, debes haber hecho algo malo para sufrir esto. Pero quienes sufren no han causado necesariamente su sufrimiento por su propio pecado. Si así fuera, Dios nos convencería del mismo mostrándonos el pecado específico cometido. Elifaz y sus amigos dan un consejo que es una mezcla de verdad y falsedad, y sus palabras deben interpretarse como tales. Una cosa que dice Elifaz que es probablemente cierta es que Job era un hombre que ayudaba a la gente a permanecer en las sendas de Dios. Tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Tu tarea no consiste solo en mantenerte dentro de la senda, sino también como Job, ayudar a los demás mediante tus acciones y palabras. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por mis amigos que me ayudan a permanecer en tu senda. Gracias por esas personas que tú pones a nuestro alrededor que nos ayudas a mantenernos firmes. Ayúdame a ser de auténtico consuelo para quienes sufran, apoyar a quienes vacilen y fortalecer a quienes tengan rodillas débiles. Ayúdanos a andar en tus caminos y a permanecer siempre en tus sendas. Pipa añade,
La pastora Pipa dice, me impresiona cuando el salmista dice, no he dicho cosas indebidas. Esto implica ser cuidadosos con todas nuestras palabras. Lo que decimos cuando no estamos de servicio realmente importa. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Dios les bendiga.